Hoy aprendemos a hacer este álbum con encuadernación de ojal. Para hacer el álbum yo estoy utilizando estas hojas de papel de scrapbook que son a doble cara. Vamos a necesitar 8 hojas. Comenzamos cortando por la mitad a lo ancho las páginas, en este caso a 6 pulgadas. Este corte lo hago en pulgadas porque como el papel mide 12 pulgadas, me es más fácil calcular la mitad midiendo 6. Y ahora plegamos por la mitad a 6 pulgadas. Estas son las páginas que van a formar nuestros cuadernillos. Yo he realizado 4 cuadernillos que tienen 4 hojas cada uno. En total 16 hojas. Puedes hacer los cuadernillos de solo 2 páginas o incluso de una. No te recomiendo hacerlos de más de 4 porque abultaría demasiado una vez le pongamos los adornos y las fotos en el interior. Así que mejor de 4 o menos. De esta manera, con los 8 papeles de scrapbooking nos salen 4 cuadernillos de 4 hojas cada uno. Al doblar las hojas siempre nos suele sobrar un poco por un lado. Si a ti te molesta esto igual que a mí, puedes cortar con ayuda de un cúter y una regla. Ahora vamos a hacer las tapas. Para ello necesitamos 2 cartones de 6 pulgadas y cuarto de ancho por 6 pulgadas y medio de alto. Y para el lomo, 2 rectángulos de 2 pulgadas de alto por aproximadamente 1 pulgada y cuarto de ancho o 3 centímetros. Estas cubiertas las vamos a forrar con tela. Yo estoy utilizando tela de algodón. Como mi tela es blanca, voy a utilizar la parte blanca del cartón para que no se transparente el color gris por la tela. Coloca el cartón encima de la tela por el revés y corta los márgenes dejando aproximadamente 1,5 centímetros. Aplica pegamento en el cartón. En este caso estoy usando Tacky Glue, pero puedes utilizar cola blanca o cola de encuadernar. Lo que sí debe ser pegamento líquido. En este caso, para pegar la tela al cartón no nos va a valer la cinta de doble cara. Extiende el pegamento con una brocha y alísalo bien con ayuda de la plegadera. Desde el centro hacia los extremos para eliminar las posibles arrugas o burbujas de aire. Corta las esquinas dejando un poquito de margen. Y aplica pegamento en 2 de los lados. En este caso yo lo estoy aplicando en los 4, pero es preferible comenzar con 2 y luego hacer los otros 2 lados opuestos. Pega la tela de 2 de los lados opuestos. Y a continuación la de los otros 2, doblando bien las esquinas para que no se vea el cartón. Forra también los rectángulos del lomo, dejando
unos 2,5 centímetros, 3 centímetros por cada lado y 1,5 centímetros por arriba y por abajo. Aplica el pegamento igualmente con la brocha. Alisa bien. Y ahora dobla la parte superior e inferior de la tela. Procede de la misma manera con las dos tapas y con los dos rectángulos del lomo. Y ahora pega los rectángulos del lomo como ves en la imagen, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, dejando la tela hacia el interior de la cubierta. De esta manera estamos creando la estructura del ojal. Ya lo tenemos pegado y vamos a dejarlo secar. Para el cierre yo voy a utilizar unas cintas. Pon pegamento en la parte exterior de la portada y pega las cintas. Yo estoy utilizando dos cintas de dos colores que contrastan. Deja un poquito de margen hacia el lateral que va en el lomo y un extremo bastante más largo en el otro lado para poder anudarlo. Este margen del lomo lo pasamos hacia adentro para pegarlo. Y en la parte trasera pega también otras dos cintas de la misma manera, pero por el interior. En este caso no cruzan toda la contraportada como por la parte frontal, pero deberás dejar margen para poder anudarlo. Ahora vamos a tapizar con papel la parte interior. Para ello coloca un papel por la parte de atrás, sujétalo con pinzas y dibuja el rectángulo para poderlo cortar. Corta el ojal que has marcado con ayuda de un cúter y una regla y comprueba una vez lo tengas cortado que queda bien, cortándole un poquito más de margen si sobresale por el extremo. Comprueba que esté correcto, aunque falte un poquito por un lateral. Luego le pondremos otro trozo que irá oculto con un bolsillo. Para adornar la portada yo le he cosido unos pespuntes con la máquina de coser y un cosido en zigzag para darle un toque decorativo, aunque esto no es necesario. Y ahora voy a pegar el papel que tenía preparado para el interior.
Para cortar el papel he dejado aproximadamente medio centímetro de margen a lo largo y a lo ancho del papel. De esta manera queda un pequeñito margen de tela que se ve por los bordes. Alisa bien con ayuda de la plegadera. Y como ves, en este caso le estoy poniendo un suplemento de papel, ya que no daba suficiente con las 12 pulgadas que tiene el papel de scrapbook. Esto lo puedes dejar así o taparlo con algún detalle como un bolsillo, una cinta, lo que prefieras. Con la plegadera marca bien los dobleces para poder doblar el álbum y te recomiendo que lo dejes secar con unas pinzas para que no se despegue el papel en el interior. Ahora vamos con los cuadernillos. Escoge uno de los cuadernillos y marca el centro. Y a continuación marca 1,25 pulgadas a cada lado del centro. De esta manera nos van a quedar dos marcas separadas entre sí, 2,5 pulgadas. Coloca todos los 4 cuadernillos juntos y traslada esa medida al resto de los cuadernillos, pintando así con el lápiz en el lomo. A continuación realiza orificios en las marcas que has hecho con ayuda de un punzón. Y yo me ayudo de una base de corcho en la parte inferior para poder hacer bien los agujeros. Ya solo nos queda encuadernar, es decir, coser los cuadernillos a las cubiertas. Yo estoy utilizando este hilo de crochet de color azul y vamos a comenzar por el último de los cuadernillos. Introducimos la aguja de dentro hacia afuera dejando un poco de margen de hilo, la sacamos por el ojal y la volvemos a meter por el mismo orificio del principio. De esta manera se queda una anilla de hilo y el cabo inicial lo anudamos. A mí me gusta hacer siempre 2 nudos. Corta el exceso de hilo y tira bien para que quede apretado. A continuación coge el siguiente cuadernillo, pasa el hilo por dentro del ojal y por el primer orificio de fuera hacia adentro. A continuación sube el hilo, dale la vuelta e introdúcelo por el ojal. Puedes también pasar por el punto que has hecho anteriormente para que quede mejor sujeto. Y a continuación añade el siguiente cuadernillo. Introduce la aguja de fuera hacia adentro por el primer orificio, dale la vuelta de dentro a fuera, introduce por el punto anterior y asegúrate de colocar bien los hilos a medida que coses. Introduce el hilo por el ojal y ya solo nos queda añadir el último cuadernillo. Introducimos la aguja de fuera hacia adentro, damos la vuelta al hilo por el exterior e introducimos por el ojal. Y ahora vamos a introducir hacia adentro del cuadernillo. Asegúrate de que quedan bien colocados los cuadernillos y que los hilos tienen más o menos la misma distancia de separación entre ellos. Anuda el cabo del hilo y corta el exceso. Y ahora
tendrás que encuadernar de la misma manera los cuadernillos en la parte inferior. Recuerda empezar por el cuarto cuadernillo de dentro hacia afuera, dejando un cabo de hilo. Pasa por el ojal por la parte de fuera, anuda este cabo y asegúrate de que queda bien firme el hilo y bien tirante. Continúa realizando este proceso hasta coser los 4 cuadernillos también en la parte inferior. Por último, anuda el cabo en el interior y corta el exceso. Y así es como queda el álbum encuadernado. Así es como va anudado el cierre. Le puedes cortar el sobrante de las cintas . Y solo nos queda decorar la portada y llenar el interior de fotos y decoraciones. Para darle relieve a algunos elementos en la portada, yo utilizo trozos y restos de goma eva que me hayan sobrado de otros proyectos. Aunque también puedes utilizar cinta adhesiva de foam. Y así es como queda terminado el álbum de encuadernación en ojal. Espero que te haya gustado este tipo de encuadernación y que te animes a hacer tus propios álbumes para documentar tus momentos más especiales o tus viajes y vacaciones.
A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.